Solo. Se encontraba volando por aquel mundo desconocido. No era como lo recordaba hace más de 1000 años. Buscaba aquella presencia en ese mundo, pero no lograba localizarla, parecía como la tierra se la hubiese tragado. Sabía que su raza podría durar miles de años con vida y mantener su juventud, sin embargo, por más que tratara de sentir aquel ki no lograba ubicarlo. Sentía un profundo dolor en su pecho mientras desesperadamente volaba por los cielos tratando de encontrarla. Recordaba con nostalgia aquel momento en que tuvo que irse de su lado para cumplir con su deber, pero le había prometido que renunciaría y que volvería para estar con ella. Mas no contaba con que se le daría un castigo por infringir la única regla que tenía en aquel cargo. Jamás enamorarse de una mortal. Aquel castigo divino le condenó a olvidar todo sobre aquella persona que amaba y de todo lo que había pasado junto a ella. Su condena debería durar 1000 años, donde su corazón debía sufrir el no recordar lo que le hacía feliz, lo que le hacía suspirar de amor. Durante aquella condena solo tenía la sensación de que le faltaba algo, de que perdió algo, el sentimiento de que se olvidó de alguien. Cuando aquellos 1000 malditos años pasaron, se levantó una mañana gritando el nombre de aquella persona especial. ¿Cómo había sucedido? ¿Por qué se olvidó de ella? Esas preguntas bombardeaban su mente mientras caía al suelo apretando sus manos de frustración. En ese momento fue cuando logró recordarlo todo. Son Goku. Como castigo por desobedecer la única regla que le hemos impuesto, será condenado al olvido de todas tus memorias durante los próximos 1000 años. Aquellas palabras de un Dishinkan molesto y decepcionado taladraron su pensamiento mientras corría por los pasillos de su palacio dirigiéndose hacia su ángel maestro. Preguntándole por la situación de su castigo, caminaba de un lado a otro tomándose la cabeza. Su ángel le miró fijamente mientras le afirmaba lo que más se temía, que aquel castigo hubiese sido real. Usted sabe que lo que está haciendo es contra las reglas, ¿acaso no ha aprendido ya la lección? Interrogaría con una mirada seria mientras hacía brillar su báculo. Lo único que aprendí es que fue un grave error el haber aceptado este trabajo. Respondió con los ojos llorosos de furia mientras su alma suplicaba por ir a buscar a quien tanto amó. Espero que se consciente de sus actos. Advirtió mientras aquella brecha dimensional comenzaba a abrirse. Regresaré a este mundo y renunciaré a este cargo, de esa manera no estaré rompiendo ninguna regla. Afirmó mientras cruzaba lentamente ese portal. Todas esas memorias pasaban en su mente como una película, una muy triste y trágica para contar. En su mente la seguía recordando a ella, aquella chica que fue capaz de doblegar a un dios de la destrucción, que sin temor se acercó a él para iluminar su mente y apaciguar su turbio corazón, aquella quien le ofreció su amistad y más tarde su amor. A pesar de que él se resistió a esos sentimientos humanos, no pudo con ellos y terminó cediendo. La primera vez que llegó a ese mundo fue para juzgarlo y destruirlo, aquel mundo caótico que siempre se encontraba en guerra no tenía remedio, o al menos eso era lo que pensaba antes de llegar a conocerla. Enfrentó a esos falsos dioses que osaron en desafiarlo para demostrar que eran las únicas deidades de ese mundo, mas ese título les fue arrancado junto a su orgullo y su reputación en frente de todos los que les adoraban y seguían, había logrado someter a todo ser para que se inclinase ante él, reconociéndolo como un verdadero dios. Sin embargo, siempre hubo una persona que jamás le vio como un tirano, ni como un ser supremo. Aquella chica que le rogó desesperadamente por una oportunidad, finalmente se tiró a sus pies implorando por misericordia hacia los clanes, quienes habían tratado de combatir a aquel dios de la destrucción que amenazaba su mundo. Ponte de pie, estas basuras no merecen que derrames tus lágrimas por ellos, si dices ser una diosa actúa como tal. Esas fueron las primeras palabras con las que se dirigió hacia ella mientras le apartaba de sus pies, sin embargo, al ver su rostro cubierto de lágrimas, se sintió con una gran tristeza la cual era inexplicable. Los días en ese mundo pasaron y él comenzó a conocer más de ella y ella de él.
Nadie intervenía por miedo de que aquel dios les destruyera en un arranque de molestia. Cuando fue el momento de que se retirase de ese mundo, le prometió regresar por ella. Aquella promesa la guardó en su corazón hasta los últimos momentos antes de su amnesia milenaria. Las horas siguieron transcurriendo y nada. No encontraba su presencia por ningún rincón de aquella dimensión. Comenzó a perder las esperanzas de encontrarla, pero si lograba dar con ella, quizás ella ya se ha olvidado de él, tal vez encontró a otra persona que no la hubiese abandonado. Estaba por resignarse y por creer aquel pensamiento cuando detectó su energía, pero había algo raro en ella. Como si no fuese la misma de antes. Aumentó la velocidad de vuelo hasta que a la distancia un pequeño campo comenzó a hacerse notar. Como si una sequía azotase aquel lugar, veía como la tierra parecía muerta, sin vida. Viendo con detalle, miró como un grupo de sujetos estaban agrediendo a una joven quien parecía trabajar en aquel lugar. Al ver esta escena, una punzada en su corazón le hizo bajar bruscamente al suelo, levantando algo de polvo de aquella tierra seca, llamando la atención de los tipos. Caminó hacia ellos mientras su mirada se fijaba en aquella chica quien estaba en el suelo llorando desconsoladamente, implorando por misericordia. Un hombre se dirigió hacia él amenazándole para que se fuera, sin embargo, aquel azabache solo le tomó por el cuello mientras cerraba su puño, rompiéndoselo en el proceso. La cabeza de aquel tipo colgaba hacia un lado como si solo un hilo la estuviese sosteniendo a su cabeza. Al ver esto, los demás trataron de apuñalarlo con unas dagas que se rompieron al impactar contra su torso. Él solo dio un suspiro y un mortal viento los elevó al cielo. Cargando una esfera de color azul en su mano, la arrojó al cielo haciéndola explotar, eliminando a los hombres en el proceso. En todo momento jamás había desviado su mirada de aquella chica. La distancia entre ambos había sido cortada por el pelinegro, quien estaba frente a ella mirándola con nostalgia. Se agachó a su altura para poder mirar su rostro, el cual era tapado por aquella cabellera plateada tan familiar. «Tranquila, ahora estoy aquí y nadie más te hará daño», dijo mientras con su mano levantó el rostro de la chica para mirarla. Cuando le vio la cara, sus ojos se abrieron mientras un brillo los cubría. Era ella, no había duda alguna, pero era diferente a como la recordaba, parecía una humana como cualquier otra. Ella, al ver la cara de su salvador, sintió que ya le conocía, pero no sabía de dónde. Solo se lanzó a sus brazos agradeciéndole por su ayuda mientras lloraba como una niña pequeña. Al sentir aquellas manos, solo correspondió aquel gesto mientras sentía como su corazón desbordaba una gran felicidad al haberla encontrado nuevamente. «Gracias por tu ayuda, no sé qué habría pasado si tú no hubieras llegado. Me presento, mi nombre es Elizabeth, y soy quien cuida estos campos desde que mi madre murió», decía la chica mientras se limpiaba sus lágrimas y ponía una sonrisa. «Soy Son Goku, y soy el destructor del universo 7. Habló con un tono algo frío, pero en su mirada se lograba ver su dicha. La chica le invitó a pasar a su hogar, le contó que ella y su madre trabajaban en el campo hasta que ella murió y la dejó a cargo de todo, pero desde ese día aquel grupo de maleantes le quitaban parte de sus cosechas como una especie de pago por dejarla en paz. El lugar se encontraba pasando por una grave sequía, así que no alcanzaba su cuota y ellos estaban a punto de cobrarse de otra forma. Le pidió que parase, pues no soportaba escuchar aquel contexto, sentía que tal vez le debió hacer sufrir más. «Señor, ¿usted no va a hacerme nada malo?», preguntó algo temerosa mientras daba pasos hacia atrás. «Descuida, no soy ese tipo de persona», contestó acercándose a ella. Elizabeth quiso ofrecerlo algo de comer, pero no tenía nada decente para darle. Al darse cuenta de esto, le suplicó que lo esperase y desapareció del lugar por unos breves segundos y regresó con una gran cantidad de frutos y animales que encerró en los establos vacíos del lugar. La chica vio todo esto con mucha sorpresa. Pero más sorprendida vio cómo aquel hombre se elevó a los cielos extendiendo sus manos mientras cerraba los ojos y las nubes comenzaban a juntarse poco a poco hasta nublar el cielo por completo. Abrió los ojos de golpe y una gota de agua cayó de las nubes seguida por una ferviente lluvia que comenzó a avivar nuevamente la tierra.
Ella quedó maravillada con aquella hazaña mientras dejaba que la lluvia mojara su rostro, mirando cómo aquella deidad descendía cerca de ella, mirándola con ojos de ternura. He mirado tus sentimientos y veo que sigues siendo aquel ser de corazón puro del que alguna vez me enamoré. Confesó sorprendiéndola. ¿De qué me está hablando, joven? Interrogó la chica mostrando su confusión. Lo lamento, la he confundido con otra persona. Mintió bajando al suelo. Los días pasaron y Goku cada vez conocía más de la vida de aquella chica, mirando con atención siempre recordaba a cómo la había conocido, era igual a ella, parecía como si ella hubiese renacido. Un día él le dijo que debía de marcharse por un día, debía de atender un asunto el cual era renunciar a su puesto como destructor. Ella no quiso que él se apartara de ella, pues se había enamorado de él y no quería que se fuera de su lado. Dándole un pequeño beso se despidió de ella mientras cruzaba el portal que su ángel había abierto. Cuando estuvo frente al rey del todo y el gran sacerdote presentó su renuncia, a lo que ellos aceptaron sin decir nada ni hacer nada más que darle la espalda. Ilusionado regresó a aquel mundo con el anhelo de poder pasar sus días como mortal junto a la chica que alguna vez amó. Sin embargo, al llegar solo encontró ruinas, no se explicaba qué pudo pasar en un solo día de ausencia. Caminando miró como todo parecía muerto y al ver aquella casa ahí la vio ella. Estaba recostada contra una de las paredes mientras escurría sangre de su boca y una herida se le era visible en el cuerpo provocada por un escombro puntiagudo que le atravesaba en cuerpo. Al ver esto se arrodilló frente a ella mientras las lágrimas comenzaban a salir de sus ojos como cascadas producto de una gran tristeza. Volviste, Goku, cumpliste tu palabra, después de estos 1000 largos años, finalmente pude verte y estar contigo. Decía débilmente dibujando una sonrisa en su rostro mientras le miraba con ternura. Perdóname. No pude estar contigo, no fui capaz de evitar esto, te abandoné, te olvidé, tú me diste una razón de ser y yo me fui sin decir nada más, no fui capaz de pelear por ti y por nosotros. Llorando dijo abriendo su corazón. No te preocupes, este no es el final. En algún futuro, tú y yo estaremos juntos. Con estas palabras finalmente cerró sus ojos. No podía creerse lo que estaba pasando. La había dejado ir nuevamente. Había muerto frente a él y no pudo hacer nada. Una persona al precio detrás de él y le dejó inconsciente en un solo movimiento. Lo levantó en sus hombros y cruzó un portal no sin antes voltear a ver el cadáver de la chica. Lamento todo esto, pero son las reglas, pero les prometo a ambos que los compensaré por esto. Había llegado nuevamente al planeta de Goku dirigiéndose hacia Whis. Aquí lo tienes, muchas gracias por avisarnos. Reveló mirando al ángel. No es nada, querido padre, simplemente cumplo con mi deber. Respondió al gran sacerdote, quien se acercó a Goku y colocó una mano sobre su frente. Lo lamento, pero la próxima vez que decidas renunciar respetaremos tu decisión, ahora debo de quitarte todo recuerdo de ese mundo y de esa mortal. Hablaría extrayendo una esfera de color morado y un candado se formó sobre esta y regresó a la cabeza de Goku. Pasó una semana y el destructor despertó preguntando sobre cuánto tiempo había dormido. Ya no sentía ninguna sensación o sentimiento, ahora solo estaba dedicado a cumplir su deber, sin recordar nada de lo acontecido, y así fue y será por los próximos milenios. Aquel quien se había enamorado de una mortal, ahora estaba condenado a vivir una mentira por los próximos miles de años, sin saber que alguna vez amó como el mortal que alguna vez fue.